Buenas tardes, Rebeca. ¿Qué tal? Por decir algo, Bien, porque te cambiaba ya el nombre de tu medio de comunicación. Decisión no pasa Radio, nada. César. No, yo estoy Muchas bien, la gracias. verdad que entretenida, ¿eh? No me puedo quejar porque es verdad que con todo lo que está pasando, pues hombre, contentos no estamos porque evidentemente nos preocupa el estado de nuestro país y nuestra política, pero como periodistas, pues es verdad que tenemos bastantes cosas de las que hablar. De vivienda tenemos que seguir hablando porque ya hemos advertido en este programa, también lo hemos hablado contigo, cuáles van a ser las consecuencias de la nueva ley aprobada por el gobierno. Por cierto, una ley aprobada también con ellos, con los terroristas y con los separatistas, que no se nos olvide. Pues resulta que Exactamente. ya está teniendo consecuencias. La primera de ellas, la fuga de propietarios. ¿Qué es lo que está pasando, César? Pues según datos de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias y también de empresas que dan garantías a pequeños propietarios que alquilan viviendas como alquiler seguro, ya han alertado de que están recibiendo llamadas de propietarios que están pidiendo que las viviendas que antes estaban en alquiler se pongan ya directamente a la venta, porque esos propietarios, esos pequeños propietarios que son el 95% del parque de vivienda en alquiler en España, no quieren seguir alquilando su vivienda y exponiéndose a los enormes riesgos que va a comprometer o que va a suponer alquilar ya bajo la nueva ley, porque los contratos de vivienda que están en vigor una vez que se ha aprobado esta ley se acogen a la ley de arrendamientos urbanos anterior. Los que se firmen ya a partir de la entrada en vigor de la norma tienen que acogerse a esta ley soviética del gobierno social comunista que merma todas las garantías para los propietarios y, por tanto, hace que abandonen ese mercado. Pero ya antes de entrar en vigor esta ley, en los 4 años de Pedro Sánchez se ha producido una caída en la oferta de vivienda tanto para compra como para alquiler. En concreto, según datos del portal Idealista, en función de todos los anuncios que tienen en toda España de los inmuebles tanto para compra como para alquiler, resulta que la oferta de venta, de vivienda a la venta, ha caído un 12% desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno y el precio se ha incrementado un 15%. Eso para las viviendas que se ofrecen para compra en el portal Idealista. Mientras que lo peor es para el mercado del alquiler, porque en concreto la oferta de vivienda en alquiler ha caído un 28% y el precio se ha disparado un 18% de media nacional. Hay lugares de España donde está más disparado todavía, evidentemente. Estamos hablando de medias nacionales para entendernos. Pues con esta ley de vivienda que ha aprobado el Gobierno, evidentemente ya los operadores inmobiliarios están advirtiendo que los propietarios, los pequeños propietarios, ante la falta absoluta de garantías, pues se retiran del mercado. ¿Por qué es una falta de garantías absoluta para los propietarios y eso deriva en que va a haber y ya está habiendo menos oferta de inmuebles en alquiler o para poder alquilar y por tanto los precios se van a disparar? Pues porque, por ejemplo, el tope a la actualización del alquiler de los contratos vigentes desincentiva que los propietarios mantengan sus pisos en el mercado. Las prórrogas de arrendamiento obligatorio a las personas que se declaren vulnerables, es decir, que el propietario no pueda rescindir un contrato cuando llega a su vencimiento, no lo puede hacer si el inquilino presenta un informe de un organismo que diga que es vulnerable. Informes que, por otra parte, no acreditan los ingresos del inquilino cuando éste trabaja en la economía sumergida, que se están dando muchos casos y se están publicando en la prensa. La modificación de la figura del gran tenedor, que eso da menos garantías jurídicas todavía porque se pasa de 10 inmuebles a 5. La figura esta del gran tenedor cuando hablamos de personas particulares. Retrasar los procedimientos de desahucio en caso de impago de rentas. Eso también desincentiva a los propietarios a seguir manteniendo sus viviendas en el mercado. La imposibilidad de echar a los inquiocupas. Gente que entra a un piso, deja de pagar después del primer mes o el segundo y automáticamente, porque vive en la economía sumergida o porque consigue ingresos de otra manera que no es posible acreditar, se declara vulnerable, va a las oficinas de atención social correspondientes para obtener ese informe y con la nueva ley en la mano ya no se les puede echar. Con lo cual te han robado tu vivienda por la cara. Y esto lo establece esta ley. También el recargo del IBI a las viviendas que los ayuntamientos declaren vacías porque ellos quieren, vulnerando la privacidad de los propietarios, evidentemente, entrando a conocer los registros de consumos de agua, luz y gas para intentar acreditar que la vivienda no vive nadie, lo cual eso sin orden judicial es más que discutible, es casi bolivariano, ¿verdad? Otra de las cosas que ahuyenta a los propietarios. También la posibilidad de expropiar esas viviendas que los ayuntamientos consideren vacías, como ya hemos visto en Barcelona, que comentábamos recientemente. Esto, las autonomías y ayuntamientos que lo quieran aplicar con esta ley base, lo van a poder hacer. Y también, lógicamente, el ataque a los operadores inmobiliarios capaces de construir obra nueva para el mercado del alquiler, lo que la izquierda llama despectivamente los fondos buitre, pero que en realidad son empresas que tienen fondos que invierten en construcción de edificios con viviendas para alquilar y de ahí obtienen rentabilidad para las personas que han invertido porque han ahorrado durante toda su vida. Es una actividad más que
beneficiosa para aumentar la oferta de vivienda en el mercado del alquiler y, por tanto, conseguir bajar los precios. Pero como la izquierda lo demoniza de forma ideológica, pues pasa lo que pasa. En definitiva, esta ley, como otras muchas que ha perpetrado el gobierno socialcomunista, lo que supone es aplicar su ideología putrefacta y nauseabunda, por cierto, a un problema que existe, pero al cual, para camuflar el hedor de lo aprobado, le ponen el bonito fin de que quieren garantizar el acceso a la vivienda y de que quieren solucionar un problema. Y confunden, como siempre, intenciones, está muy bien, con soluciones que van a conseguir todo lo contrario. Y cuando eso ocurra, volverán a justificar que es necesario profundizar todavía más en este tipo de medidas para solucionar el problema. Es decir, esto es como si una persona que, bueno, en fin, que tiene el hígado destrozado por beber alcohol y que tiene cirrosis, pues un médico loco le dijera, no, para curarte la cirrosis bebe más alcohol todavía. Pues lo mismo. Y además de todo esto, mientras tenemos unos políticos que promueven y aprueban leyes que quieren terminar con la propiedad privada y que están poniendo en riesgo a cualquier persona, que están espantando, a la vista está, a cualquier persona que quiera poner en alquiler su vivienda y por lo tanto subiendo el precio, ¿no?, de los alquileres, cuando en un primer momento lo que querían era lo contrario. Tenemos también a una ministra o una miembro del gobierno que quiere terminar con la única salida que les queda a muchas familias que ven que su casa ha sido ocupada y que la ley, en este caso, no les aporta ninguna solución. Es el caso de Desocupa, porque Ione Belarra quiere reformar el Código Penal para que se pueda ilegalizar que existan grupos como el de Daniel Esteve para desocupar viviendas. Era ya lo que nos faltaba, lo único que les queda, que le queda a mucha gente. Es que es así, te guste más o menos, es la única salida a la que les queda a los propietarios. Pues sí, porque además de que el Estado ha dimitido de su obligación de garantizar la propiedad de la gente que la compra honradamente, que eso es una de las obligaciones ineludibles de un Estado democrático, garantizar el uso libre de la propiedad que adquiera honradamente cada cual, bueno, pues después de haber hecho esta ley que de facto imposibilita echar a los ocupas o echar a los inquiocupas, esto es mucho más difícil por la vía, digamos, institucional que no legal. El procedimiento de desocupa es tan fácil como poner un control de entrada en la puerta de acceso, en el portal de entrada a donde está la vivienda ocupada, porque lógicamente una persona que no es propietaria no tiene por qué entrar. Pero claro, para eso hay que esperar a que el ocupa salga, porque una vez que está dentro de la vivienda tiene todos los mismos derechos que si la vivienda fuera legalmente suya. Entonces, Desocupa lo que hace es una cosa muy inteligente, que no es ilegal, que es impedir la entrada a la propiedad al portal, a la propiedad común, para el ocupa que no pueda entrar, y una vez que ya sale no puede entrar. Entonces, esto no es un comando parapolicial, como dice la señora Belarra, ni esto es aporofobia, ni esto es perseguir penalmente dice la señora Belarra, perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables. Oiga, y los pequeños propietarios de vivienda que la tienen alquilada o que la tienen ocupada, que tienen que seguir pagando el IBI, la comunidad de propietarios, la hipoteca si la hay, los consumos de agua, luz y gas encima, porque con la ley vigente hasta ahora, una vivienda ocupada, el propietario tampoco podía dar de baja los servicios de agua, luz y gas. Es increíble, y tenía que seguir pagándolos. La Comunidad de Madrid, por cierto, que el Canal de Isabel II ya ha regulado que en caso de ocupación de vivienda, el propietario no tiene que pagar el suministro de agua. Eso ya se ha aprobado en la Comunidad de Madrid dentro de las competencias de esa autonomía, ¿no? Pero salvo eso, entonces, Desocupa, ¿qué hace? Poner un control de entrada y evitar que entren los ocupas una vez que salen, y acreditar y permitir solamente el paso de los que legítimamente tienen derecho a entrar a un portal, que son los inquilinos legales o los propietarios legales que vivan en las viviendas que están dentro de ese portal. De esa manera han conseguido desalojar y recuperar para sus legítimos propietarios a muchísimas viviendas y expulsar a los delincuentes. Entonces, yo lo que me pregunto, lo que me planteo es hasta qué punto, por mucha reforma legal que haga Ione Belarra, salvo que especifiquen legalmente que no puede haber un control de entrada en la propiedad, en un portal, para permitir el paso solamente de los propietarios legítimos, salvo que se establezca esa reforma legal, que dudo mucho que tenga base jurídica, no sé cómo lo van a poder hacer. O sea, creo que esto tiene muy poca base jurídica, pero en cualquier caso denota, evidentemente, del lado de quién está el gobierno socialcomunista, que es del lado de los delincuentes, de los que usurpan la vivienda de los demás, frente a proteger a los propietarios, a las personas que se esfuerzan, que hacen bien las cosas, que compran legalmente una vivienda y que tienen que ejercer, lógicamente, el derecho de usarla como mejor les parezca. Pues seguiremos hablando probablemente de este tema, porque va a traer cola a todo el asunto de vivienda. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos en el programa.